milímetros de mercurio más de presión que a nivel del corazón. Y hacia abajo 8 milímetros de mercurio, perdón, al revés, arriba menos y abajo más. 8 milímetros de mercurio más. Ya, ahora vamos a hablar sobre los 3 tipos de flujos sanguíneos o también denominados zonas. Entonces, primero para esto hay que recordar estas dos presiones, que es la presión alveolar y la presión capilar. La presión capilar va a ser esa presión que va a ser la encargada de tener abiertos los capilares, ejerce una distensión, por lo tanto va a permitir el flujo de sangre. Y la presión alveolar, en cambio, hace el efecto contrario. Entonces, en la primera zona vamos a encontrar una ausencia de flujo en todo el gasto cardíaco. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la presión capilar va a ser menor, por lo cual la presión alveolar va a vencerla y va a cerrar el capilar y no va a pasar sangre. Ahora, en el flujo sanguíneo intermitente, esto va a variar en el ciclo cardíaco. Durante la sístole, que existe mayor presión, va a vencer la presión capilar al alveolar y pasa la sangre. En cambio, en la diástole disminuye la presión, el capilar se cierra y ya no hay paso de sangre. Y ahora la zona número 3, que es... ¿Sí nos puede volver a repetir esa situación, doctora? Claro. A ver, A ver, durante la sístole, que es la contracción del corazón, aumenta la ya. presión capilar. Y como Aumenta aumenta la la presión. ¿En presión... dónde? ¿En ¿Mande? dónde aumenta ahí? En la arteria donde dice, en azul, en la parte azul que dice arteria. Sí, aumenta la presión en la En el arteria. capilar. No sé si me Ya, puedes ceder el control para poder señalar, por favor, Pati. ¿Me puedes ayudar tú? Bueno, en la zona 2, en la parte arterial, ahí aumenta la presión sanguínea. Por lo tanto, aumenta la presión y se abre el capilar. Al abrirse el capilar pasa la sangre. En cambio, en la diástole, la presión capilar disminuye y se cierra el capilar. Y entonces vamos a tener como un flujo intermitente durante todo el gasto. Se va a abrir y se va a cerrar. a ver, no le entiendo muy bien. A ver, en la zona 1, vamos a la zona 1. En la zona 1 dice, donde dice arteria, esa es la arteria, el capilar arterial. Sí, Ya. ¿Eso en qué momento es? Ahí dice el PALF B, que es la presión alveolar. alveolar, ¿no es Sí, cierto? Cuando existe la presión alveolar, dice que comprime. sí, comprime cuando esta vence, o sea, cuando la presión capilar es menor que la alveolar ¿Y le cuándo es menor comprime. la presión? ¿Y cuándo es menor la presión alveolar ahí? Ahí durante todo el ciclo cardíaco. Sea en Estos son, sístole o sea en diástole. ajá, son los 3 tipos de flujo. Ya, a ver, entonces, lo que usted quiere decir es que allí hay una mayor presión del alveolo Sí, que comprime, perdón, una mayor presión del alveolo que comprime los capilares arteriales. ¿Y ahí qué pasa con la sangre? ¿Pasa no o no fluye, pasa? no, Perdón, no fluye, no no fluye, fluye. está No, cerrado. sí, está Y cerrado el eso capilar. pasa, y eso pasa en todo momento, dice, tanto en sístole y en diástole. Sí, en todo momento. Esa es la zona 1. Esta es patológica. Ah, patológico. Ya, Sí, ya ya, pensé que me entonces, estaba... Ya, sigue. ya. Ahora el segundo, la zona 2. Ya, en la zona 2, ahí va a variar con el ciclo cardíaco. Durante la sístole va a aumentar la presión capilar, por lo tanto se abre y la sangre fluye. En cambio, en la diástole cae la presión capilar y se cierra el capilar y ya no pasa la sangre. Entonces va a haber un flujo intermitente. Y en la zona 3, en cambio, aquí la presión capilar siempre va a estar venciendo al alveolar, por lo tanto hay un flujo continuo. Entonces decimos que en el pulmón existen 2 tipos de flujo. El flujo intermitente que vamos a encontrar en los vértices y el flujo continuo que vamos a encontrar en las bases, por lo que ya les mencioné que en las bases va a haber 8 milímetros de mercurio más de presión que a la altura del corazón. Ya, pásale, por favor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el flujo sanguíneo pulmonar durante el ejercicio? Teníamos 2 tipos de flujo sanguíneo en el pulmón.
Lo que va a pasar es que lo intermitente se va a volver continuo. Todito el flujo pulmonar sanguíneo va a ser continuo y este va a aumentar de 4 a 7 veces y ocurre una acomodación. ¿Qué quiere decirnos esto? Que los capilares se van a abrir 3 veces más, se van a distender y esto va a permitir que incremente la velocidad de flujo. Estos dos cambios va a permitir que disminuya la resistencia vascular periférica y por lo tanto que aumente la presión arterial pulmonar, pero esto va a ayudar que no aumente de una manera exagerada, sino como aumente poco y así evitar edemas pulmonares. Como se puede observar en el gráfico, que en la línea azul existe un incremento del flujo sanguíneo durante el ejercicio. Pásale, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre la dinámica capilar pulmonar. Primero tenemos que recordar que los capilares no van a encontrarse como aislados, sino esto va a ser como una lámina de flujo. Entonces, la duración de sangre, que al paso de la sangre por los capilares va a depender del gasto cardíaco. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el gasto cardíaco sea normal, la sangre va a tardar en pasar por los capilares alrededor de 0.8 segundos, mientras que si el gasto cardíaco aumenta, va a aumentar, por lo tanto va a demorarse en pasar la sangre alrededor de 0.2 segundos. Va a ser más rápido. Las presiones que producen movimiento de líquido, vamos a tener una interacción entre el capilar, el intersticio y el alveolo. Primero tenemos las fuerzas que van a permitir la salida de líquido desde los capilares hacia el alveolo, hacia el intersticio. Aquí vamos a encontrar tres. La presión hidrostática capilar, que tiene un valor de 7, la presión coloidiosmótica del líquido intersticial, que es menos 14, y la presión negativa del líquido intersticial, que es menos 8. Entonces, si sumamos esto, va a haber una fuerza total de salida, que es de 29. Ahora, en cambio, la fuerza que va a permitir la absorción del líquido hacia los capilares, básicamente va a estar dada por la presión coloidiosmótica del plasma, que tiene un valor de 28. Si hacemos una diferencia entre la fuerza total de salida y la fuerza total de entrada, existe una diferencia de más 1. Y este más 1 va a permitir el flujo continuo desde los capilares al intersticio pulmonar. Entonces, el líquido que queda en el intersticio va a ser drenado por los vasos linfáticos. Y esto va a permitir que exista, que los alvéolos se mantengan secos y que no exista un acúmulo de líquido, como vamos a ver más adelante. Ya, pásale, por favor. Ya, ahora hablamos sobre el edema pulmonar. Básicamente esto es el acúmulo de líquido tanto en el intersticio como en el alveolo. Estos se van a llenar de agua y va a ocurrir por dos mecanismos. Por un aumento de la presión capilar pulmonar, esto en patologías como una insuficiencia cardíaca izquierda o una estenosis mitral, en la que, como ya les había explicado en la clase anterior, existe un flujo retrógrado que va a llevar a que se acumule sangre en los pulmones. Y también puede darse por un aumento de la permeabilidad capilar, esto en infecciones como una neumonía o tóxicos como el gas cloro. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que en el capilar, las proteínas que se encuentran en estas van a pasar hacia el intersticio. Y al pasar hacia el intersticio, las proteínas hacen que empiecen a acumularse agua y pasen también hacia el alveolo pulmonar. Ya. Y vamos a encontrar dos tipos de edema, uno agudo y uno crónico. En el agudo, la presión capilar pulmonar va a aumentar a más 28 milímetros de mercurio. Y existe un margen de seguridad que es de 21 milímetros de mercurio. Es decir, este margen de seguridad, a partir de que aumenta superior a 21, va a empezar a formarse el edema. En cambio, en el factor crónico de seguridad, se empieza a formar con más de 50 milímetros de mercurio. Y algo interesante que ocurre aquí es que existe una adaptación linfática, es decir, los vasos linfáticos van a distenderse más y van a incrementar su función hasta 10 veces más, lo que va a permitir que se drene más líquido, por lo cual el crónico no es tan letal como el agudo. Ya, pásale por favor. Ahí podemos observar una radiografía del edema pulmonar, que se notan incluso los alvéolos llenos de líquido. Pásale, por favor. Ya. Ahora, líquido en la cavidad pleural.
En la clase anterior habíamos visto que entre la pleura visceral y la pleura parietal existe un espacio que es el espacio pleural. Este espacio es un espacio virtual, no se le puede reconocer anatómicamente, pero cuando se llena de líquido se denomina el tercer espacio. Entonces decimos que la membrana pleural es una membrana serosa, porosa, la cual va a permitir el traslado continuo de líquido intersticial hacia el espacio pleural. Y este líquido va a ser un líquido mucoide entre las pleuras que va a permitir el deslizamiento entre ellas durante los procesos de inspiración y expiración. Y también aquí tenemos los vasos linfáticos, que el exceso de líquido va a ser extraído mediante los mismos y estos se van a abrir hacia el mediastino, hacia la superficie superior del diafragma, hacia las superficies laterales. Pásenle, por favor. Cuánto se produce de líquido normalmente en el espacio pleural? Pero ¿me podría repetir la pregunta? No le escuché. ¿Cuánto es la producción normal de líquido en el espacio pleural? Menos 4, menos 5 milímetros de mercurio. De menos Mm, 4, menos 5 milímetros de mercurio. no me refería a la presión, ¿Me me escucha? refería a la producción de agua, de líquido pleural normalmente en el espacio pleural. O sea, Ah, el para volumen. el volumen, exactamente. El, Ay, pues, o sea, usted menciona que existe un espacio virtual, ¿no es cierto? Entre las dos pleuras, ¿sí? Entre las dos pleuras existe este espacio virtual que anatómicamente usted dice no se lo puede ver, pero cuando se llena de líquido se separan las dos pleuras, ¿no es cierto? La visceral y la sí. parietal, ¿no es cierto? Eso es en casos No patológicos, como le está en la escucho bien. placa, en la lámina de ahorita, ¿no es cierto? Pero, bueno, este gráfico de aquí nos sirve en la lámina que está en el lado izquierdo de todos, el pulmón se ve de rojo. Internet y no le entiendo nada. Se está cortando. No, doctor, creo que es del internet de Yes. Sí, un ratito, no le escucho nada. Por favor, me da un minutito para conectarme. ¿Me escucha ahí? Bueno, ¡Ah, no me coja el internet! a todos nos pasa eso. Bueno, hasta que llegue la compañera. Les decía, si ustedes ven en esta lámina del lado izquierdo de ustedes, donde está el pulmón de rojo, ustedes ven la línea azul, ¿no es cierto? La línea azul que está envolviendo al parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Y por debajo de esa línea azul, ustedes ven ese espacio que se va hacia el ángulo costofrénico derecho. Si se fijan, este está de color celeste, todo ese espacio, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esa parte ustedes saben cuál es la membrana, cuál es la pleura parietal, ¿no es cierto? La pleura parietal es la que está pegada a las costillas, ¿no es cierto? Esa es la pleura parietal, la que está pegada a las costillas. Y la pleura visceral, en esta gráfica del lado izquierdo, del lado izquierdo de ustedes, esa línea azul viene a representar la pleura visceral, ¿no es cierto? Entonces queda ese espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral, queda ese espacio. En este caso, que la doctorita nos ha puesto esta lámina para representar un derrame pleural. Ahora, bueno, esto para diferenciar las dos pleuras, la visceral y la parietal. Correcto. Vuélvale la lámina anterior, por favor. Ya. Entonces, si ustedes se fijan en la lámina izquierda, ¿sí? Eh,
ustedes ven un espacio en el pulmón izquierdo, ya, en el pulmón izquierdo, ustedes ven un espacio limitado entre dos líneas a lo largo del pulmón en la parte central de un color celeste, ¿no es cierto? Entre la pleura visceral y la pleura parietal. Entonces, ese es el espacio pleural, es un espacio virtual que está lleno de líquido, ¿no es cierto? Entonces, ese líquido pleural va a permitir, cuando ustedes realizan los movimientos de inspiración y expiración, esa pleura visceral y parietal está en este juego, ¿sí? Está en este juego las dos pleuras. Para que pueda hacer este juego, entonces necesita de un líquido. Y ese es el líquido pleural, que le permite el deslizamiento de las dos pleuras y que no exista roce entre las dos. Porque si está seco eso, va a hacer este ruido. ¿Sí? El frote pleural. Cuando no existe líquido, cuando está fibrosado. ¿No es cierto? Entonces, el líquido que se encuentra ahí entre las dos pleuras no está de gana ahí. Está justamente para permitir que exista este desliz en el movimiento de inspiración y expiración. Entonces el pulmón está así. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta era, ¿cuánto de líquido se produce en este espacio virtual para mantener totalmente lubricado este espacio virtual? Ya, Doc, ahora sí Entonces, me escucho, perdón por la interrupción. ya, Tuve problemas con internet. ya, A ver, tranquila. el volumen de líquido que vamos a encontrar en el espacio pleural era de 5 a 15 milímetros. Mililitros, perdón. De 5 a 15. Sí, De 5 sí, a 15. Ya. ¿Qué sí. dice doctora Melanie? ¿Está de acuerdo con Eh, entre 5 y 15 sí, Doc, entre 5 y 15 mililitros en cada, o sea, en cada hemitórax. en cada hemitórax? ¿Y cuánto se produce por kilo de peso, doctor Santiago? Sí me escucha, doctor. Sí. 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso. Bueno, ahora, ¿cuánto pesa usted, doctor? No recuerdo. 70. No sé. 70 kilogramos. Ah, usted es grandote. 70 kilos. Ah, bueno. Yo también peso 70 kilos, pero es que soy gordito. Ya. Ya, 70 kilos usted. Entonces, ¿cuánto de líquido estará produciendo? De acuerdo a lo que usted menciona, suponiendo que usted produce 0.2 ml por kilo de peso. Serían 14 mililitros. 14 ml. Correcto. Doctora Liliana, más fácil. Doctora Liliana, ¿cuánto Yo pesa sé, usted? sí. Sí, pues, Yeset. 43. Ya, ¿cuánto pesa usted, doctor? 43. Si produce a 0.2 ml por kilo, ¿cuánto estaría produciendo entonces? ¿Cuánto tendría de volumen de líquido pleural? 5.88 mililitros. A ver, ¿Me escucha? ¿segura? ¿Segura? Sí. A ver, usted pesa 43 por 0.2 que esté produciendo, son 6, son 8, son 6, a ver. No creo que, no, ¿cuánto dijo? 5 dijo. Sería 43, me dijo, ¿verdad? Usted dice 43 que por pesa 40. 0.2. Claro. 43 por 0. 8.6. 8.6. Eso.
Es decir, usted tiene en su pulmón, en el espacio virtual, usted tiene 8.6 ml. ¿Sí? Sí. En cambio, el doctor Santiago tenía, ¿cuánto decía? 14 ml tenía en sus pulmones, en el espacio virtual. ¿De acuerdo? No se olviden que va a producir de 0.1 a 0.2 ml por kilo de peso. Esa es la cantidad de líquido que tenemos en el espacio virtual, el espacio pleural, ¿sí? Normalmente para que se encuentre deslizándose los pulmones durante la inspiración y expiración. En esa laminita de frente a ustedes, en la lámina derecha, ustedes ahí pueden ver la primera lámina levantada, ¿no es cierto? Esa es la pleura parietal, la primerita que está levantada, la más grande. La siguiente, la que está más profunda, es la pleura visceral. Y lo más rojito que está al fondo ya prácticamente es el parénquima pulmonar. Entonces, aquí le han hecho, ¿no? Le han hecho este dibujo para observar el espacio pleural que se encuentra ahí, ¿sí? Entre las dos pleuras. Entonces, en el lado izquierdo, en esta lámina, ustedes ven toda esa cantidad de vasos sanguíneos que llegan, ¿sí? Y esos, a través de los capilares que llegan, capilares arteriales. Verán, ustedes saben que el pulmón, no sé, no me acuerdo si ya expusieron eso, el pulmón tiene dos tipos de circulación. La circulación pulmonar o circulación menor, que está dado por la arteria pulmonar, que termina en capilares y luego va a vénulas y venas pulmonares a la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Esa es de la circulación menor. Pero tiene otra circulación nutricia, ¿no es cierto? Como todo tejido necesita de una circulación que lleve oxígeno y nutrientes al pulmón para que el parénquima pulmonar y todos los tejidos pulmonares reciban oxígeno y nutrientes, ¿no es cierto? Sí mencionaron eso, que vienen arterias directamente de la arteria aorta a dar la nutrición al parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué va esta situación? De las ramas que van a dar la nutrición al parénquima pulmonar, de allí es donde se filtra el líquido pleural para formar el líquido del espacio pleural, de los capilares arteriales, pero de las nutricias, de las ramas de la arteria aorta, ¿sí? El líquido pleural no se forma de la circulación menor, ¿de acuerdo? Entonces, para esa situación nomás quería aclarar esto. Vamos a la siguiente diapositiva, doctorita. Ya, cámbiale, por favor. Ya, ahora el derrame pleural. En cambio, regresa, por favor. Ya. En cambio, el derrame pleural va a ser la acumulación de grandes cantidades de líquido libre en el espacio pleural. Y esto se puede dar por 4 mecanismos: por un bloqueo del drenaje linfático desde la cavidad pleural, por una insuficiencia cardíaca en la que va a producirse transudación excesiva de líquido, por una marcada reducción de la presión osmótica coloidal del plasma que va a hacer que se acumule líquido, o por alguna infección u otra causa de inflamación que dañe la superficie de la cavidad pleural. Entonces, podemos observar en una radiografía igual donde que se puede evidenciar claramente el. Eso. Gracias. Bueno, ya nos estaban hablando de patologías, también ustedes no. Bueno, no importa. Hemos de ver derrame pleural, todo lo que es la fisiopatología de eso. Bueno, continúe. Ya. Bueno, ya a continuación les voy a explicar sobre los principios físicos del intercambio gaseoso, lo que es la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Ahí tenemos una imagen en la parte derecha en donde podemos observar que ya que después de que los alvéolos se hayan ventilado con aire limpio, en la fase de la respiración va a haber una difusión de oxígeno que está marcado con una flechita de color celeste. Desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar se puede observar mejor en la tercera imagen.
y la difusión del dióxido de carbono que se va a dar en dirección opuesta, es decir, desde la sangre pulmonar hacia los alveolos. Este proceso de difusión, como nosotros ya sabemos, es un movimiento aleatorio donde las moléculas van a estar chocando en direcciones a través de la membrana respiratoria y también por los líquidos adyacentes. Síguele, por favor. En cuanto a la física de la difusión gaseosa y las presiones parciales de los gases, vamos a tener que todos los gases importantes en fisiología respiratoria van a ser moléculas que se mueven libremente, pero esto se da por difusión. Esta difusión requiere de una fuente de energía y esta fuente de energía viene dada gracias al movimiento cinético de estas propias partículas. Tenemos que va a haber un rebote de direcciones nuevas de estas moléculas y se va a dar de manera rápida y aleatoria entre sí. Va a haber una difusión neta del gas, va a ser en una sola dirección, es decir, que va a ir a favor del gradiente de concentración. Como podemos observar en la primera imagen de arriba, la difusión va a ir desde una zona de mayor concentración, que estaría en el lado izquierdo, hacia una zona de menor concentración, que sería hacia el lado derecho. Por tanto, las velocidades de difusión en cada una de las dos direcciones va a ser diferentes proporcionalmente, como se pueden observar en las imágenes, que va a estar la flechita que va hacia la derecha, va a estar más larga, es decir, que va a haber mayor velocidad hacia el lado derecho. Yeah. Otra cosa es que la presión va a ser entonces directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión que va a estar producida por los múltiples impactos de las moléculas en movimiento, esto contra la superficie, en este caso sería la superficie de las vías aéreas y de los alveolos. En cuanto a fisiología respiratoria, vamos a manejar que va a haber una mezcla de gases, principalmente es de nitrógeno, de oxígeno y de dióxido de carbono. Entonces, la velocidad de difusión va a ser directamente proporcional a la presión que se genera el gas por sí solo. Esta presión del gas por sí solo es a lo que se le denomina presión parcial. Para entender mejor esto, podemos decir que en el aire va a existir cerca del 79%, va a ser constituido por nitrógeno y cerca del 21% se constituye de oxígeno, dando como una presión total de 760 milímetros de mercurio. Estos 79% van a representar cerca de 600 milímetros de mercurio y esta presión por sí sola del nitrógeno es lo que denominamos presión parcial del nitrógeno. Y este 21% del oxígeno, que es cerca de 160 milímetros de mercurio, es a lo que le denominamos presión parcial del oxígeno. Ya también tenemos que los gases disueltos van a estar también en agua o en los tejidos corporales y también se va a ejercer una presión aquí, porque las moléculas van a estar igualmente en movimiento de manera aleatoria y también va a haber energía cinética. Entonces, también se puede denominar de la misma manera que las presiones parciales que están en estado gaseoso, también se puede denominar a los gases disueltos, con las siglas, por ejemplo, PO2, que significa presión parcial de oxígeno, PCO2, que significa la presión parcial del dióxido de carbono, y la PN2, que significa presión parcial del nitrógeno. Síguele, por favor. Vamos a encontrar también factores que van a determinar la presión parcial de un gas disuelto en un líquido. Vamos a tener que no solo se da debido a la concentración del gas disuelto, sino también es gracias al coeficiente de solubilidad. Y estos dos factores se relacionan en una ley que se le denomina la ley de Henry, donde la presión parcial va a ser igual a la concentración del gas disuelto dividido por este coeficiente de solubilidad. Este coeficiente de solubilidad, vamos a tener una tablita ahí, en donde va a variar, por ejemplo, en el oxígeno va a ser de 0,024, del dióxido de carbono va a ser de 0,57, el monóxido de carbono va a ser de 0,018, el nitrógeno de 0,012 y el helio de 0,08. Entonces podemos observar claramente que el dióxido de carbono va a ser 20 veces más soluble que el oxígeno. Y esto se da porque en algunas moléculas van a estar atraídas o repelidas a las moléculas de agua. En el caso del dióxido de carbono, esta va a estar atraída ya sea física o químicamente hacia estas moléculas del agua. Y cuando son atraídas se van a disolver mucho más rápido y no van a generar un exceso de presión parcial en lo que es el interior de la solución. Pero en el caso de que la molécula se repela, va a generarse una presión parcial elevada y por ende va a haber menos moléculas que se van a disolver. También tenemos que, entonces, ¿en qué dirección se va a dar esta difusión neta del gas?
vamos a tener que, en el caso de que exista la presión parcial mayor en la fase gaseosa, que es decir, de los alvéolos, como podemos observar en la imagen de la izquierda, como esto ocurre en el caso del oxígeno, entonces esta va a difundir hacia la sangre que en dirección opuesta. Y cuando la presión parcial sea mayor en el estado disuelto, que sería en el caso de la sangre, esta va a pasar hacia la fase gaseosa, como es lo que ocurre en el dióxido de carbono. Yeah. Otro factor importante también es la presión del vapor de agua, que a temperatura corporal normal de 37 grados centígrados es aproximada de 47 milímetros de mercurio. Una vez que nosotros inhalamos el aire, no va a estar humidificado hacia las vías aéreas, entonces el agua se va a evaporar inmediatamente desde las superficies de estas vías y va a humidificar el aire. Estas moléculas de agua lo que van a hacer, van a estar escapando continuamente desde la superficie del agua hacia la fase gaseosa. Y la presión que ejerce estas moléculas al escapar de esta superficie es lo que se le denomina la presión de vapor de agua. Síguele, porfa. Ya, vamos también a tener otros factores que van a afectar la velocidad de difusión del gas en un líquido. Primero tenemos la solubilidad del gas, que mientras mayor sea el número de moléculas, mientras mayor es la solubilidad del gas, va a haber mayor número de moléculas que van a difundir. También tenemos lo que es el área transversal del líquido, que cuanto mayor es esta, igualmente va a haber mayor número total de moléculas que van a difundir. Tenemos también la distancia por la cual se va a difundir el gas, que mientras mayor es esta distancia, va a demorarse mucho más las moléculas en difundir toda esta distancia. Y también tenemos factores como el peso molecular del gas y temperatura del líquido, que la temperatura permanece casi constante y por ende casi no es necesario considerarla. Estos se relacionan en una fórmula que se puede observar en la mitad de este circulito, donde la D representa la velocidad de difusión y esta va a ser directamente proporcional a la diferencia de presiones parciales en los dos extremos del trayecto de la difusión. También va a ser directamente proporcional al área transversal del líquido y también a la solubilidad del gas e inversamente proporcional a lo que es la distancia por la raíz cuadrada del peso molecular. En conjunto, estos dos factores van a determinar lo que es el coeficiente de difusión del gas. Síguele, por favor. Ya. Vamos a tener también la composición del aire alveolar y el aire atmosférico van a ser diferentes. Aquí tenemos un cuadrito en donde nos va a demostrar las presiones parciales de los gases que son, que nosotros, a ver, las presiones de los gases respiratorios cuando entran y salen de los pulmones. Esto va a ser a nivel del mar. Como ya mencionamos antes, el aire que nosotros inspiramos no va a ser el mismo el que llega hacia los alvéolos, y esto se da por distintas razones. Una de ellas es que el aire alveolar va a ser sustituido de manera parcial por el aire atmosférico en cada respiración, que ya les voy a mencionar más luego. También tenemos que el oxígeno se va a estar absorbiendo constantemente hacia la sangre pulmonar, y es por esto que en el aire atmosférico, como podemos observar, se inhaló 159 milímetros de mercurio. Pero como este se sigue absorbiendo, hasta el alvéolo, en el alvéolo va solo a encontrarse solo 104, va a disminuir. En cambio, lo que pasa con el dióxido de carbono es lo contrario. Como este va a estar difundiéndose desde la sangre hacia el alvéolo, va a aumentar. Por ende, es que solo se inhala 0,3 milímetros de mercurio, pero en el alvéolo va a encontrarse una presión de 40. Ya. Tenemos también que el otro factor es que el aire atmosférico seco que entra en las vías aéreas se va a humidificar. Incluso ya es capaz de casi totalmente de humidificarse antes de llegar a los alvéolos. Entonces, tenemos también que la presión del vapor de agua que ya hablamos anteriormente, esta va a ayudar a diluir a todos los demás gases que están en el aire inspirado. Y va a diluir, por ejemplo, y la humidificación de esto va a darse que la presión parcial del oxígeno, que tenemos 159 milímetros de mercurio, en el aire inspirado va a pasar a 149, que está en el aire humidificado, y lo mismo pasa con los demás gases que podemos observar en la tablita. Pero hay que considerar que la presión total de los alvéolos no puede aumentar por encima de los 760 milímetros de mercurio. Ya. Vamos a tener también un proceso de renovación
de este aire alveolar, pero de manera lenta por el aire atmosférico, como podemos observar en la imagen de la derecha superior. Ya. En esta imagen podemos observar que en el primer alveolo va a haber gran cantidad de gas, e incluso ya va a haber 16 respiraciones y aún así no se elimina por completo el exceso del gas de los alveolos. Y esto se da porque el volumen de aire que se sustituye por este aire atmosférico que va ingresando es solo de 1/7 del total. Por esto es que se requieren de múltiples inspiraciones para poder intercambiar la mayor parte de este aire alveolar. Ya. También tenemos una imagen de donde se puede relacionar la concentración del gas con el tiempo. En la curva de color rojito vamos a tener que se da la ventilación alveolar normal. Pero ¿qué pasa cuando esta ventilación alveolar se encuentra a la mitad? Como es la curva entrecortada de color azul que se encuentra superior. Esta nos va a dar que una hipoventilación va a dar una mayor concentración del gas. Y si estuviese aumentada, o sea, estuviera el doble la ventilación alveolar normal, es decir, que va a haber hiperventilación, entonces se va a encontrar menor concentración del gas. Y esto es importante, esta renovación lenta del aire alveolar va a ser importante gracias a que previene cambios súbitos de las concentraciones de gases en la sangre. Por ejemplo, puede llegar a haber aumentos o disminuciones excesivas del oxígeno tisular o de la difusión del CO2, etc. Siguiente, por favor. Ya. También les voy a hablar sobre la concentración y la presión parcial ya sea del oxígeno como del dióxido de carbono en los alveolos. Esta va a depender de lo que es la velocidad de difusión de oxígeno en el caso del oxígeno, es decir, que la velocidad de absorción del oxígeno hacia la sangre y de la velocidad de renovación de este oxígeno, es decir, la velocidad de entrada de oxígeno nuevo a los pulmones por el proceso ventilatorio. Y ahí tenemos una imagen para mejor entendimiento, donde si es que existiera una absorción de oxígeno de 250 milímetros por minuto, que está demostrado por la curvita de color rojo, va a requerir de una ventilación alveolar de 4.2 litros por minuto para alcanzar una presión de oxígeno alveolar normal, que como ya mencioné, esta presión de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa si esta absorción de oxígeno aumenta a 1000 mililitros por minuto? Entonces, la ventilación alveolar va a tener que aumentar 4 veces más para poder alcanzar esta presión de oxígeno alveolar normal. Lo mismo pasa con la concentración de parcial del dióxido de carbono en los alveolos, que en el caso de que aquí va a ser lo contrario, aquí va a ser la velocidad de excreción de este dióxido de carbono. Y en el caso de que se dé 200 mililitros de dióxido de carbono que se estén excretando, igual se va a requerir de una ventilación alveolar de 4.2 litros por minuto para alcanzar esta presión de dióxido de carbono alveolar normal, que en los alveolos, como ya mencioné, era de 40 milímetros de mercurio. Y en el caso de que esta aumentara igualmente a 800 mililitros de dióxido de carbono por minuto, igual va a tener que aumentar 4 veces más para mantener esta presión de dióxido de carbono alveolar normal. Síguele, por favor. Ya. Y en cuanto a la difusión de gases a través de la membrana respiratoria, aquí vamos a hablar de dos estructuras importantes. Una de ellas es la unidad respiratoria, también denominado lobulillo respiratorio. Este está formado por el bronquiolo respiratorio, por los conductos alveolares, los atrios y los alveolos. Se dice que aproximadamente existen 300 millones de alveolos en los dos pulmones y cada alveolo va a tener un diámetro aproximado de 0,2 milímetros. Y tenemos otra imagen a la derecha, en donde se puede observar también que las paredes de los alveolos van a ser muy delgadas y por eso es que los gases alveolares van a estar muy próximos a los capilares de los pulmones y aquí se da esta difusión, este intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre pulmonar. A ver, entonces, ¿cómo va la membrana respiratoria? Con capas. Sí, ya la siguiente imagen viene las capitas. Ya. Síguele, por favor. Ya. Ahí tenemos a la membrana respiratoria. Esta membrana respiratoria va a estar constituida por 6 capas y van a ir de izquierda hacia la derecha.
La primera es la capa de líquido que contiene el surfactante, que ahí tenemos de color un poco verdecito. Esta es la primera capa y esta va a reducir, esta capa, después de esta viene la membrana basal epitelial. Perdón. Viene el epitelio alveolar, donde se encuentran los núcleos celulares. Y de ahí viene la membrana basal epitelial. Y entre la membrana basal epitelial del alveolo y la membrana basal capilar se va a encontrar el espacio intersticial. Y después de este vendría la membrana basal capilar y después de este el endotelio capilar. Teniendo en cuenta que a la izquierda está el alveolo y a la derecha el capilar. Esta membrana respiratoria su grosor es aproximado de 0,6 micrómetros, excepto en aquellas zonas donde están los núcleos celulares. Y vamos a tener que el diámetro medio de los capilares pulmonares era aproximadamente de 5 micrómetros. Esto significaba que los eritrocitos debían comprimirse a través de ellos y esto permitía que la difusión ya sea del oxígeno y el dióxido de carbono sea solo en cantidades significativas. Y esto aumentaría lo que era la rapidez de la difusión. Pero existen factores que van a influir en la velocidad de esta difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria. Uno de ellos era lo que es el grosor de la membrana. Por ejemplo, en el caso de que haya un edema, decía que mientras esté el edema va a tener que pasar, difundir no solo a través de la membrana, sino va a tener que también atravesar el líquido del edema. Entonces estaría afectando este grosor de la membrana respiratoria. También teníamos el área superficial de la membrana respiratoria, que se puede reducir en muchas situaciones, como por ejemplo en el caso de que haya una resección del pulmón. Aquí se va a reducir el área superficial total a la mitad de lo normal. También tenemos lo que era el coeficiente de difusión del gas en la sustancia de la membrana, que ya les mencioné anteriormente, y la diferencia de presión parcial del gas entre los lados de la membrana. Es decir, entre la presión parcial del gas de los alveolos y la presión parcial de la sangre capilar pulmonar. Y también teníamos que la difusión que va a haber de oxígeno hacia el capilar era cerca de 21 mililitros por minuto. Eso como que en condiciones normales, pero esto va a aumentar a medida que el paciente realiza ejercicio, por ejemplo, aumentaba a 65 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Y en el caso del dióxido de carbono era de 400 a 500 mililitros por minuto normalmente, pero si el paciente realizaba ejercicio, esta aumentaba a cerca de 1200 a 1300 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Síguele, por favor. ml por milímetro de mercurio, dice. Mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Ya. Y les voy a hablar un poco del efecto del cociente de ventilación-perfusión sobre la concentración del gas alveolar. Para entender esto... Antes de que pase allá, regrese al anterior. Ya. Entonces, en conclusión de esta situación, ¿cuál es la presión del CO2 a nivel capilar y cuál es la presión del oxígeno a nivel alveolar? Para que se produzca la difusión que usted menciona, ¿no es cierto? Porque este intercambio de gases se da por simple difusión, ¿no es cierto? Es decir, de un sitio de mayor concentración a otro de menor concentración, ¿no es cierto? Eso es la difusión simple, ¿no es cierto? Donde no existe consumo de energía, ¿no es cierto? Simplemente el peso de una gran cantidad de moléculas de oxígeno de un lado se va a trasladar al otro lado. Simplemente se empujan y no van a utilizar energía. Eso es la simple difusión. Entonces, ¿cuál es la presión? ¿Cuál es la presión que existe? ¿Cuál es la presión que existe o qué cantidad, cuál es la presión del CO2 a nivel capilar y cuál es la presión a nivel alveolar del oxígeno? La del oxígeno a nivel alveolar era de 104 milímetros de mercurio. Perfecto.
104 milímetros de mercurio en el alveolo. Correcto. ¿Cuánto es a nivel capilar? A nivel capilar, 21 milímetros de minuto. No. No. Ayúdenme 90. los compañeros. 40 milímetros de mercurio. ¿De cuál? ¿Del oxígeno o del CO2? Del oxígeno, pero en la parte, en la sangre venosa. Ya. Entonces es 104 en el alveolo, 40 en el capilar. ¿Y del CO2? Al revés. 40 en el alveolo y 45. A ver. ¿Puedo decir Diga, yo? doctor Juan. Sí, doctor Juan. Ya, tal como dijo Mary, la difusión de los gases es muy diferente porque el O2 se difunde de manera más lenta por las características que tiene. En cambio, el CO2 se difunde, es más difusible entre esta membrana. Entonces, al ser más difusible, necesita menor presión. Entonces, a nivel capilar va a tener una presión de 46 milímetros de mercurio, más o menos. Y a nivel alveolar va a tener 40 milímetros de mercurio. Perfecto. Entonces ustedes deben saber esas presiones a nivel alveolar y a nivel capilar, para que se produzca la difusión de oxígeno. Y cuando veamos patologías, cuando veamos, por ejemplo, un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, suele afectarse o en una fibrosis pulmonar. En estas patologías, esta membrana, la membrana respiratoria, suele verse afectada, se vuelve dura. Entonces, ahí no va a existir una buena difusión de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Entonces, por esa situación en las patologías que vamos a ver, el paciente con una fibrosis se encuentra con una saturación bajísima, de 70, de 65%, ¿no es cierto?, de saturación de oxígeno. Y el CO2 comienza a acumularse y el paciente se presenta cianótico, ¿no es cierto? Entonces, justo es aquí en el problema que se da en la membrana respiratoria para la difusión del oxígeno y la salida del CO2 en estas patologías, porque está dañada esa membrana respiratoria, está fibrosada. Y lo que decíamos en los adultos mayores, es que con el envejecimiento se va depositando colágeno. Justo aquí donde la doctora mencionaba el espacio intersticial. Si ustedes localizan, le ven aquí el espacio intersticial en la membrana respiratoria. Justo en esos sitios se va depositando en todo el campo pulmonar sustancias de colágeno. Y el colágeno le va fibrosando, le va endureciendo al parénquima pulmonar. Es por esta situación que los adultos mayores, cuando respiran, ya no ingresa la suficiente cantidad de oxígeno, no atraviesa esta membrana respiratoria para llegar a los glóbulos rojos. Entonces, de ahí se explica, cuando usted sature a un adulto mayor y le dé una saturación, por ejemplo, de 86, 87, 85, es justamente por estos cambios fisiológicos que se van produciendo por depósito de colágeno en todos estos sitios del intersticio pulmonar, ¿sí? Entonces, si por ejemplo a Mary le saturamos y nos da una saturación de 86, algo está pasando. No es normal que Mary esté saturando
86, 87. Pero si le saturamos a un adulto mayor de 80 años y satura 86, 87, va a ser normal. Entonces, por estos cambios fisiológicos que se dan a nivel pulmonar, se le considera como normal, no patológico en adultos mayores esta situación. Bueno, claro, si existen adultos mayores, ¿no?, que han llevado 40 años fumando, ¿no es cierto? Entonces, esas sustancias, las 200 sustancias que existen en el cigarrillo, van a dañar justamente esta membrana respiratoria. Y es por esa situación que ellos, los fumadores, tienen una gran tendencia a hacer enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y los que tienen predisposición pueden hacer un cáncer pulmonar por los componentes del cigarrillo. Correcto, listo. Entonces, estos tomarán en cuenta, doctores. Siga, doctora. Síguele, por favor. Ya. En cuanto al efecto del cociente de ventilación-perfusión sobre la concentración del gas alveolar, vamos a tener la ventilación y la perfusión. La ventilación viene a ser la velocidad de ventilación alveolar y la perfusión viene a ser la velocidad de transferencia del oxígeno y del dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Pero cuando hay un desequilibrio de esta ventilación-perfusión, vamos a tener los shunt o cortocircuitos fisiológicos y el espacio muerto fisiológico. Tenemos que en el caso de ventilación-perfusión normal es de 0,8, pero cuando hay un shunt, este se va a igualar a 0, y cuando hay un espacio muerto, este es igual al infinito. Ya les voy a hablar de cada uno. Síguele, por favor. ¿Qué es un shunt? Es el cortocircuito fisiológico, ya les voy a hablar ahorita. Ah, ya, bueno. Ya. Este cortocircuito fisiológico, como podemos observar en la imagen, se da una alteración en la ventilación. Aquí, por ejemplo, hay una obstrucción completa en el alveolo y por ende, como ya no va a estar, ya no va a haber el oxígeno que ingrese, este oxígeno que normalmente nosotros sabemos que es de 104 milímetros de mercurio, va a disminuir y, por ejemplo, aquí baja a 40 milímetros de mercurio. Pero como la sangre, el dióxido de carbono va a seguir difundiendo desde la sangre hacia los alveolos, este va a estar aumentado. Y de lo que es 40 milímetros de mercurio del dióxido de carbono, este va a aumentar a 45 milímetros de mercurio. Posteriormente, esta sangre se va a unir al extremo arterial y aquí es donde va a ocasionar este cortocircuito fisiológico. Es decir, que se alteró, aquí va a haber una ventilación-perfusión menor de lo normal, del 0,8. Y en el caso del espacio muerto fisiológico, aquí vamos a tener una ventilación-perfusión mayor de lo normal, pues es aquí igualado al infinito. Aquí tenemos lo contrario, aquí va a haber una alteración de lo que es la perfusión. Aquí, por ejemplo, va a estar obstruido en lo que es el capilar, en el extremo venoso, entonces no va a haber flujo de la sangre. Pero sí, va a seguir llegando el oxígeno al alveolo, y por ende va a aumentar el oxígeno, la presión del oxígeno, que normalmente, como digo, es 104, y va a aumentar a 149 milímetros de mercurio. Y en el caso del dióxido de carbono, como no va a haber flujo, entonces este va a ser de 0 milímetros de mercurio en el alveolo. Y eso creo que ya. ¿Qué más? Síguele, por fin. Ya. Aquí tenemos como un resumen de lo que acabé de decir, que por ejemplo tenemos, cuando hay la ventilación, perfusión es normal, en el aire alveolar normal va a ser el oxígeno de 104 la presión y el del dióxido de carbono de 40. Pero ¿qué pasa si este es igual a 0? La presión del oxígeno va a disminuir a 40 y la del dióxido de carbono va a aumentar a 45. Y si se igualara al infinito, la del oxígeno va a ser de 149 y la del dióxido de carbono va a disminuir y se va a igualar a 0. También nos mencionaba que habían como otras alteraciones donde esta ventilación-perfusión iba a encontrarse alterada. Decía algo de la ventilación-perfusión en la parte superior y en la parte inferior del pulmón normal.
nos decía que en una persona que se encuentra en posición erguida, este flujo, tanto el flujo sanguíneo capilar pulmonar, o sea, la perfusión como la ventilación, iba a ser menor en la parte superior del pulmón que en la parte inferior. Por ende, decía que en la parte superior del pulmón, este cociente de ventilación-perfusión iba a ser 2,5 veces mayor del valor ideal, y por ende se podía dar aquí el espacio muerto fisiológico. Pero en la parte inferior del pulmón iba a haber una ligera disminución de la ventilación en relación con este flujo sanguíneo. Entonces, el cociente de ventilación-perfusión iba a ser muy bajo, como 0,6 de lo ideal, y por ende nos podía dar un cortocircuito fisiológico. Y también nos hablaba una ventilación-perfusión anormal en la EPOC, que decía que los pacientes que son fumadores se producían dos alteraciones. Por ejemplo, teníamos que la primera era que como muchos bronquios pequeños van a estar obstruidos, los alvéolos que se encuentran distales a estas obstrucciones no van a estar ventilados. Entonces va a haber una ventilación-perfusión que se va a aproximar a cero. Y por ende, si se aproximaba a cero, vamos a tener un cortocircuito fisiológico importante. Y también teníamos que en las zonas del pulmón en las que las paredes alveolares van a encontrarse principalmente destruidas, pero también iba a haber una pequeña ventilación alveolar, pero la mayor parte de la ventilación iba a encontrarse desperdiciada, debido a que el flujo sanguíneo va a ser inadecuado para transportar ya los gases sanguíneos. Entonces, aquí podría haber en estas zonas podría haber un espacio muerto fisiológico importante. Entonces decía que en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica iban a encontrarse zonas ya sea de cortocircuitos fisiológicos importantes como de espacios muertos fisiológicos. Síguele, por favor. Gracias. A ver, bueno, abran sus cámaras, por favor. Bueno, bueno, las diapositivas bastante representativas. Bueno, el aprender a exponer con las diapositivas es mucho más difícil cuando estamos en presencial, ¿no es cierto? Porque cuando estamos a distancia podemos leer todos los libros, tenemos el libro al lado y lo leemos. Y cuando ustedes presenten las diapositivas, traten de entender las diapositivas y explicarlo, ¿no es cierto? Porque cuando usted, la única persona que entiende las diapositivas es el que lo hace, ¿no es cierto? Entonces, si usted hace unas diapositivas, debe entender que está escrito y explicarlo, ¿no es cierto? Vale la pena que la persona que exponga tome el control tome el control el control del control. ¿Cómo se llama este coso? De la flechita. Sí, entonces, para que vaya explicando el sitio, ¿no es cierto? Vaya señalando y explicando el sitio que está hablando, porque a veces no sabemos de dónde nos están hablando, ¿no es cierto? Entonces, la sugerencia para las próximas presentaciones, por favor, tomen la batuta del mouse y señalen el sitio donde ustedes están explicando. ¿De acuerdo? Correcto. Doctores, vamos a ver esas placas que ustedes tienen, que les envía a ustedes que tienen en sus packs. A ver, solo se han ido 4, no se han ido el resto. Ábranle las dos últimas, por favor, las que les envié. A ver. La que dice foto 1. ¿Alguien puede compartir, por favor? Les hago compartir a ustedes porque ustedes son
expertos en tecnología. Sí, Doc, ya le he ido compartiendo. Gracias. Mientras el doctor Kevin nos ayuda, verán, doctores, con respecto a la práctica, no les he mencionado nada para llevarles en estas semanas, porque yo estuve fuera del hospital y estoy fuera del hospital hasta este viernes, debido a que estamos terminando el curso militar de ascenso. Y me tocó hoy defender un ensayo y el viernes defiendo la tesis. Entonces, por esa situación es que no programé nada para llevarles porque no iba a estar en el hospital. A partir del día lunes voy a estar ya en el hospital todos los días. Entonces, vamos a hacerlo en forma camuflada esta situación de la llegada de ustedes para que no exista llamadas de atención por parte de los directivos del hospital, debido a que todavía no está autorizado a llegar con alumnos a las pasadas de visita. Entonces, por esa situación, vamos a hacerlo en forma camuflada, que ustedes vayan, con un terno azul, como que fueran internos rotativos, un terno azul o la famosa pijama que le llamamos, ¿no es cierto? Bien puestos, ¿no? Nada que mandiles arrugados, mandiles que parecen de los heladeros de afuera, ¿no es cierto? No, o sea, tiene que ser no delantal, sino mandil, ¿no es cierto? Entonces, un mandil bien planchadito, bien puestos, con un endoscopio, ¿sí? Entonces, de esa manera que ustedes parezcan internos rotativos como para simplemente que pasen conmigo y nos vamos a pasar visita, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, pues vamos a hacer pasar por inadvertida la presencia de ustedes y a cuidarse bastante, no estar deambulando por los diferentes sitios del hospital, porque cualquier sitio puede ser peligroso, ¿sí? Para adquirir esta enfermedad del COVID-19. Correcto. Bueno, en deme el control, por favor. Si voy a solicitar el control. ¿Qué pasó? Listo, Doc, ahorita le di el control. Ya, perfecto. Ya, doctores. Entonces, ustedes ven aquí esta placa. Les puse esto para poder decir cuando antes nosotros enviamos a hacer a los pacientes, favor realizar una placa de RX o un estándar de tórax, y nos mandaban impresos. Hasta ahora en ciertos sitios particulares, usted pide una placa y le mandan impreso, ¿no es cierto?
Usted es neumólogo, usted ve pulmones y dice, a ver, yo necesito una placa de tórax para ver cómo está ese pulmón. Entonces, usted debe saber cómo ubicarle, ¿no es cierto? Cómo ubicar, perdón, una placa y saber cuándo es derecho, cuándo es izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, si es que ustedes se van al hospital, ahí tengo unas placas que les voy a hacer ver. Y, y ustedes van a poder diferenciar. Es totalmente diferente tener en las manos una placa que ver aquí en estas diapositivas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo sabemos que una placa está bien tomada? Primero, cua- nosotros debemos decir que una placa radiográfica se encuentra bien tomada cuando nosotros vemos las articulaciones eh, condroclaviculares. Desde esto ya no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? Aquí, las articulaciones acromioclaviculares, perdón. Acromio de la parte del acromio de la escápula y clavicular porque la clavícula va acá, ¿no es cierto? Esta es la articulación acromioclavicular, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted vea una placa radiográfica, usted debe observar claramente las dos articulaciones, la articulación acromioclavicular derecha y la articulación acromioclavicular izquierda, ¿no es cierto? Primero. Segundo, se debe observar claramente las partes blandas de la caja torácica. Aquí en este caso, en el lado derecho, podemos observar las partes blandas de la caja torácica, pero en el lado izquierdo no observamos, ¿no es cierto? Debemos observar, tercero, los ángulos costodiafragmáticos derecho e izquierdo. Ángulos costodiafragmáticos derecho e izquierdo. Cuarto, debemos observar los ápices pulmonares. Debemos observar los ápices pulmonares. Y debemos observar también el tercio superior del abdomen. El tercio superior del abdomen. Correcto. Entonces, usted para decir que una placa esté bien tomada, debe reunir esas características. De acuerdo a eso, ¿esta placa está bien tomada o está mal tomada? Mal tomado. Mal tomada, ¿no es cierto? Pésimamente mal tomada. Porque a duras penas acá en el lado derecho puedo observar algo de la articulación acromioclavicular, pero la otra articulación acromioclavicular izquierda no observo. Las partes blandas del lado izquierdo de la caja torácica izquierda no observo. No observo el ángulo costodiafragmático izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, esta placa está pésimamente mal tomada, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante ver estas estructuras? Cuando están equidistantes, cuando las articulaciones acromioclaviculares se encuentran equidistantes, eso quiere decir a la misma altura y que se las pueda observar, esto le permite observar especialmente los ápices pulmonares, ¿sí? El parénquima pulmonar que se encuentra más o menos aquí entre la primera costilla, aquí y aquí, la primera costilla, ¿sí? Claramente debemos observar esos ápices por arriba de la clavícula. Y es importante observar las partes blandas de la caja torácica porque debido a un trauma que puede haber, es muy probable que aquí podamos observar un enfisema cutáneo. ¿Sí sabemos lo que es un enfisema cutáneo? Doctora Stephanie, ¿sí sabe lo que es un enfisema cutáneo? Doctor Steffi. También esa es la pregunta, ¿verdad, doctor? ¿Perdón?
A mí me estaba haciendo la pregunta. Sí, doctora Estefanía es, ¿no? Sí, doctor. Estefanía Micaela. Usted sí sabe Sí, tengo una noción de qué es un enfisema cutáneo. qué es. Es cuando se encuentra el líquido en la, o sea, vamos a ver esa parte de ahí más blanca, la parte donde se encuentra o sea, la parte blanca. Aquí. Sí, Aquí. O sea, más blanco, de lo más sí, blanco. doctor. ¿Segura? ¿Es líquido o es aire el enfisema? Es aire. Se tendría que ver más negra, perdón. Ya, entonces, ¿es aire o es líquido? Es aire. Es aire, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, el enfisema quiere decir aire, ¿no es cierto? Eso es el significado de enfisema. Entonces, si existe antecedentes de un trauma, es probable que nosotros podamos observar aquí en este sitio, en las partes blandas, enfisema pulmonar. O sea, la presencia de aire y se lo puede observar como burbujas radio opacas, perdón, radiolúcidas. Radiolúcidas. Ahora, aquí para hablar de lúcido. Todo lo que es negro, todo lo que es negro es radio lúcido. Todo lo que es blanco es radio opaco. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden de esa situación. Porque cuando vamos a hablar y decimos, por ejemplo, aquí decimos, observo una imagen radio lúcida. Estamos hablando de imagen negra. Cuando decimos aquí una imagen radio opaca, estamos hablando de una imagen blanca. Es todo lo contrario, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Entonces, doctores, es muy importante que observemos las partes blandas, pero acá no observamos partes blandas. Ahora, es importante ver el tercio superior del abdomen. ¿Por qué? Porque si le toman la placa radiográfica aquí, justo donde está el cursor, aquí, y le toman así, para acá, una que no vemos el ángulo costodiafragmático, como acá en el lado izquierdo, no observamos el ángulo costodiafragmático. Es muy probable que el ángulo costodiafragmático esté borrado, no se observe, y se observe con una imagen radio opaca, o sea, blanca, que es muy probable, si vemos una imagen radio opaca en ese sitio, probablemente se trate de agua, pero no observamos. Entonces, por esa situación es muy importante ver los ángulos costodiafragmáticos, ¿sí? El tercio superior es importante porque usted en base a esto puede decir si está bien colocada la placa y podemos decir cuándo es derecho y cuándo es izquierdo, ¿no es cierto? Porque si usted no observa los ángulos costodiafragmáticos y está cortado aquí, imposible que usted diga que es derecho o izquierdo. Entonces, cuando usted coja una placa ahí, ¿sí? Una placa radiográfica y le ponga frente a sus ojos, eso quiere decir que usted está viendo la parte del frente de la persona, el tórax, el pecho, está viendo ahí, ¿sí? Y si le da la vuelta a la placa, está viendo la espalda del paciente, ¿no es cierto? Entonces, solo imagínense, cojan esta placa y le ponen frente a sus ojos, ¿sí? Está frente a sus ojos. Entonces, si está frente a sus ojos esa placa, ¿no es cierto? Usted va a poder decir cuándo es derecho o izquierdo, simplemente cruzándole así. Usted cruza su mirada y todo lo que está en su lado derecho todo lo que está en su mano derecha es izquierdo y todo lo que está en su mano izquierda es derecho. ¿Me hago entender? Póngale a la placa así como está. Póngale enfrente a sus ojos. ¿Ya? Entonces, lo que tiene en su mano derecha es izquierdo. Y lo que tiene en la mano izquierda es derecho. Del pulmonar, del pulmón, de la caja torácica. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Por qué es esta cuestión? Porque si usted le coge así de frente como está y le da la vuelta, gira la placa, la silueta cardíaca, esta que es la silueta cardíaca, ya no va a estar así. Esta punta va a estar acá al otro lado, si usted le gira. ¿Sí me hago entender? ¿Me hago entender, doctores? Ya, perfecto. Entonces, existían muchos problemas cuando nos entregaban en físico esto, porque no sabían, cuando no venía la señalización. El técnico suele poner una señal siempre en el lado derecho, en el extremo superior derecho, le suele poner una señal, una moneda o un alfiler o un invisible, un clip, lo que sea, para decir ese lado es el derecho. Pero ahora, cuando estas placas están tomadas y suben directamente al software, es decir, suben a la computadora para que usted pueda observar. Entonces usted ahí sí ya no sabe cuándo es derecho y cuándo es izquierdo, ¿no es cierto? Entonces usted debe aprender a diferenciar cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo del pulmón. Entonces, en base a eso, vamos a decir lo siguiente. Usted aquí, sígale al cursor. Todo lo que estoy señalando, esto así, todo lo que señalé es el mediastino. Toda esta imagen radio opaca es el mediastino, ¿sí? Dentro del mediastino, nosotros vamos a encontrar la silueta cardíaca, que es todo esto, y vamos a encontrar los grandes vasos. A ver, pues vamos a definir eso. Ustedes ven aquí, esta partecita de aquí, esto, ¿sí? ¿Qué será esto? Ese es, y ahí va a decir doctor Kevin, Ah, que de la aorta. es el callado de la aorta o llamado también botón aórtico en la radiografía. Esto, justo aquí, esto es el botón aórtico porque en algunos pacientes suele calcificarse y se hace redondo. Se hace redondo así y se parece a una moneda. Por eso se los llama botón aórtico. Y ustedes ven aquí este filo más radio opaco, más blanco que el resto de acá, ¿no es cierto? Sí le ven esa parte más blanca, esa línea blanca, ¿no es cierto? Esa es una parte calcificada de la íntima del callado aórtico. Esta es una calcificación, es una placa ateromatosa. Es una placa ateromatosa, ¿sí? Una placa de calcio que se encuentra pegado en la íntima del callado aórtico. Entonces, en algunos pacientes de esta calcificación se hace muy evidente y suele mostrarse como un círculo. Por eso se lo llama botón aórtico a esto. ¿Sí? Entonces, este es uno de los grandes vasos, el callado aórtico. Esta partecita que ustedes ven aquí, esto de aquí, esta imagen radio opaca, este es el hilio pulmonar izquierdo. ¿Sí? Este es el hilio pulmonar izquierdo. Esto de aquí. Lo que está por debajo del hilio pulmonar izquierdo, aquí, justo aquí, en esta curvita, ese es la aurícula izquierda. Entonces, callado aórtico, aquí encontramos el hilio pulmonar, encontramos la aurícula izquierda, aquí, y por debajo encontramos el ventrículo izquierdo, que viene hasta acá. ¿Sí? Esa es la parte izquierda del mediastino. Ahora, si venimos hacia acá, todo esto es el callado aórtico. Todo esto porque la aorta viene así, seguirá a la flecha. Viene así el callado aórtico, viene por acá,
y viene acá el ventrículo izquierdo. Porque la aorta sale del ventrículo izquierdo, entonces sale de aquí, así. Así sale. Y viene acá a formar el callado aórtico, ¿sí? Y baja como aorta torácica, pasa el diafragma y va como aorta abdominal. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos entonces aquí, si esta es la aorta, aquí en este sitio, ustedes observan estas ramitas, estas rayas aquí, radio opacas, ¿sí? Esto es el hilio pulmonar derecho. Hilio pulmonar derecho. Todo esto, ¿sí? Aquí se encuentra la aurícula derecha. Todo esto es la aurícula derecha. Y sentado sobre el diafragma, esta parte, todo esto, es del ventrículo derecho. ¿Sí? Sentado, así, sentado. Sobre el diafragma encontramos el ventrículo derecho, aquí. Y esta es la aurícula izquierda. Entonces, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, hilio pulmonar izquierdo, callado aórtico, hilio pulmonar derecho, y todo eso conforma el famoso mediastino. ¿Sí? Todo eso está dentro del mediastino. Ahora, ustedes se fijan aquí, ustedes observan un espacio radiolúcido, es decir, negro, entre dos líneas, esta y esta, ¿no es cierto? Si ustedes le siguen la trayectoria de ese espacio como un tubo negro, si observan, ¿no es cierto? Como un tubito negro, esto es la tráquea. ¿Por qué se presenta de un color negro? Toda estructura orgánica que tenga un color negro, es decir, una imagen radiolúcida, porque lo negro es lúcido, eso es contenido de aire. Nunca se olviden eso. En alguna parte que ustedes vean así como esta parte del pulmón, si ustedes ven en alguna parte color negro, o sea, radiolúcido, ¿no? Eso es aire. ¿Sí? Por esas situaciones que en los pulmones observamos esta imagen negra. El parénquima pulmonar es negro porque tiene aire. Es una imagen radiolúcida. Entonces la tráquea es un tubo. Y dentro del tubo, de hecho, cuando usted respira pasa aire, de lo que acababan de hablar nuestras compañeras, ¿no es cierto? Del paso del aire atmosférico por todo el árbol bronquial hasta llegar a los alvéolos, ¿no es cierto? Esta es la tráquea. Ya hemos de observar otras placas donde se puede ver clarísimo la división de los bronquios. Entonces, aquí encontramos la tráquea, ¿sí? Aquí algo se ve que en esta parte de aquí, sí, el bronquio izquierdo, algo se ve. Por eso esto se llama imagenología, ¿no? Porque usted deja volar su imaginación, ¿sí? Y para distinguir las estructuras anatómicas que usted ya conoce. Correcto. Entonces, usted tiene que ver todo esto. Ustedes ven aquí esta línea blanca. Toda esta línea blanca es la parrilla costal. ¿Sí? La parrilla costal derecha y la parrilla costal izquierda. ¿Sí? Lo que usted ve aquí, no sé si usted logra ver esta situación. Aquí, si ven esta imagen doble, como es una imagen radio opaca, si ven aquí esto, y acá esto, aquí se ve más claramente esta imagen. Esta es la primera costilla, ¿sí? En una placa bien tomada, rectita,
usted puede observar claramente cómo la primera costilla, ¿sí?, forma como un círculo el parénquima pulmonar por acá arriba, aquí. ¿Sí? Forma un círculo aquí, la primera costilla. Entonces, todo el parénquima pulmonar debe ser radio lúcido, o sea, negro. Todo el pulmón, lo característico de un pulmón normal es que esté así como esto, todo el resto. Como esto, todo el resto. ¿Sí? Entonces, y ustedes observan aquí cómo en la parrilla costal colinda con esta estructura de aquí, con esta estructura de aquí, que viene a ser el diafragma derecho. Esto es el diafragma derecho. ¿Sí? Acá, esta parte de aquí, este es del diafragma izquierdo. Este es del diafragma izquierdo. Ahora, entonces, si digo que este es del diafragma izquierdo y este es del diafragma derecho, ¿sí? Todo lo de acá arriba sobre el diafragma es el parénquima pulmonar. Y debe ser radio lúcido, es decir, negro, todo. ¿Por qué es importante ver la parte del tercio superior del abdomen? Para saber si es derecho o si es izquierdo. Normalmente usted debe observar. Ustedes ven aquí en esta estructura radio lúcida, esto negro, esta imagen radio lúcida, o sea, lo negro. Aquí existe como una línea. Sí, ustedes observan una línea aquí. Si ustedes se imaginan, de aquí baja el esófago, de aquí baja el esófago, así, hasta atravesar el diafragma. Y aquí forma esta partecita de aquí, ¿cómo se llama? La cámara aérea. La cámara aérea, la curvatura mayor del estómago, así. Y aquí se formaría la curvatura menor. Entonces, ustedes se imaginan que aquí, justo aquí, es la curvatura mayor. La cámara aérea, y acá sería, todo esto sería la curvatura mayor hasta aquí, y formaría el estómago. Todo esto. Ustedes saben que todo lo pesado, todo lo sólido se va hacia abajo. Y lo gaseoso se va hacia arriba. El estómago es una estructura hueca, donde lo sólido se encuentra abajo y el gas está arriba. Por eso forma esta cámara una especie de triángulo, ¿sí? Es la cámara aérea del estómago. Esta es la cámara aérea del estómago con un triangulito aquí. ¿De acuerdo? Entonces, y acá esta otra imagen radio lúcida, esta imagen negra, esto es mucho más grande, pero es como una bola. Esto corresponde al ángulo costofrénico izquierdo. Ángulo costofrénico izquierdo. Y acá hay otra estructura radio lúcida. ¿Sí ven aquí? Esto es parte también del colon descendente. Acá arriba el ángulo cólico izquierdo y acá abajo el colon descendente. ¿Por qué son negros? Porque el colon tiene gas. ¿No es cierto? Tiene gas. Y esta es la cámara aérea. Ahora, en esta parte derecha de la cavidad abdominal, ¿sí? ¿Qué estructura debemos encontrar aquí? Debajo del diafragma derecho. ¿Qué estructura debemos encontrar aquí? Doctora Samantha. El hígado. Eso. Muy bien. Aquí en este sitio debemos encontrar el hígado.
¿Y el hígado qué órgano? ¿Es un órgano hueco o es un órgano macizo, duro, Así es. compacto? Es un órgano compacto. Gracias, doctor. Este es un órgano macizo o compacto, por lo tanto, no tiene aire. Entonces, se debería ver radiolúcido o radiopaco. Radio Paco. Radiopaco, muy bien. Porque solamente los órganos que tienen aire se ven radiolúcidos. Pero las estructuras que no tienen aire se ven radiolúcidos. Perdón, radiopacos. Es un lapsus brutus. Sí, se ven radioopacos. Es decir, toda esta parte de aquí nosotros deberíamos ver de color blanco o radiopaco. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué será esto? Porque este corresponde, el diafragma es esto. El diafragma es esto. Entonces, ¿qué es esto? Es aire. Es aire. Perfecto, Ah, doctor. Porque decíamos que todo lo que tiene aire es negro. ¿Y por qué habrá aire ahí? tal vez porque se haya perforado una úlcera. Entonces, bueno, mi doctor de semiología nos había mostrado una placa. Entonces, nos decía que ahí también puedes observar signos de úlceras perforadas. Entonces, un signo era prácticamente eso, la presencia de aire debajo del diafragma. Bueno, eso me Bueno, explicó mi. bueno, o sea, puede ser una causa, aunque es raro. O sea, sí hay casos de perforaciones intestinales, una úlcera gástrica. Sí hay casos, son raros. Pero cuando está por abrirse una úlcera gástrica, existen mecanismos de defensa del abdomen. El epiplon mayor, si saben lo que es el epiplon mayor, ¿no es cierto? Que es la sabanita que se encuentra por delante del intestino. Ese epiplon, cuando encuentra algún proceso inflamatorio cercano, se desliza y engloba. Y muy rara vez provocan, deja o permite que se produzca una peritonitis por perforación intestinal. Pero bueno, es una de las causas la que menciona el doctor y está muy bien. Pero este no es el caso. Este paciente no tiene perforación por úlcera gástrica. Cuando ustedes vean aire subdiafragmático y justo en el área hepática, a esto se le conoce como el síndrome de Chilaiditi. Así se conoce. Síndrome de Chilaiditi. Y ustedes pueden ir a los libros o al Google y buscar síndrome de Chilaiditi. Y ustedes la literatura va a mencionar que es la presencia de aire subdiafragmático derecho. Normalmente no se debe ver aire subdiafragmático derecho. ¿Sí? Cuando usted encuentre aquí, es patológico. La primera causa es un síndrome de Chilaiditi que se produce por algún proceso obstructivo intestinal. Entonces, al producirse la obstrucción, esta parte de aquí negra que ustedes ven aquí, en el área hepática, eso es parte del intestino grueso. Porque cuando existe algún proceso obstructivo, el colon ascendente, el transverso, se infla y se va y se mete entre el diafragma y el hígado. No sé si me hago entender. El intestino, aquí está el colon transverso. El colon transverso, cuando existe obstrucción, ¿sí? Cuando existe obstrucción, se infla el intestino grueso y el colon transverso se
entre el hígado y el diafragma. Y por esa situación se observa aquí una imagen radio lúcida, o sea, negra, o sea, gas. Esto es parte del intestino grueso. A esto se le conoce como síndrome de Chilaiditi. ¿De acuerdo? Entonces, nada más, ahí nos vamos a quedar, doctores, porque ya son las 6 de la tarde. Espero que con respecto a esto hayan aprendido algo. ¿Cuándo es derecho, izquierdo? ¿Cuándo está bien tomada una placa? ¿Qué estructuras vamos a ver dentro del mediastino? ¿Sí? ¿Qué es anormal y qué es normal ver en el tercio superior? ¿No es cierto? Entonces, cuando usted ve una imagen radio opaca, perdón, sí, radio opaca, o sea, blanco todo esto, esto quiere decir que es del hígado y es desde el lado derecho. Cuando usted ve acá la cámara aérea y el ángulo cólico izquierdo, eso quiere decir que es del lado izquierdo del paciente. Pero si se le toma solamente así o le toman transversal, así siguiendo mi flecha, le toman transversal y no sale toda esta parte del abdomen y del pulmón, y ustedes ven aquí solamente esto, dicen seguro esta es la parte izquierda, ¿no es cierto? Entonces, por eso una placa debe estar bien tomada para que usted sepa diferenciar y saber de qué se trata. Correcto, doctores. Cierre la presentación, doctor. Y póngale en pantalla grande. Ya. Bueno, doctores. La próxima clase, por favor, vamos a ver lo que es neumonía adquirida en la comunidad. Venga preparándose. Todos lean, por favor, neumonía adquirida en la comunidad. Sea del... Híjole, ya, todavía no les mando el libro base. Ya les voy a enviar el libro base. Y si no, de cualquier artículo, ustedes lean neumonía adquirida en la comunidad. Es el próximo tema que vamos a ver. Eso el lunes. El día martes hemos de ver más placas radiográficas para que ustedes vayan aprendiendo a ver esas placas. Cuando ustedes vean ya puedan decir esto probablemente es. ¿De acuerdo? Listo, doctores. ¿Alguna pregunta? Doc, yo tengo una Sí. pregunta acerca de lo de las rotaciones. Ya, doctor. ¿Qué ¿En, pasó? en qué días nomás podríamos ir con usted y el horario? Porque nos dijo que ya empezaríamos desde el lunes. Verá, a mí me gustaría que estén en el pase de visita. El pase de visita hacemos desde las 7 de la mañana hasta las 9, de 7 a 9 de la mañana. Este es el horario que me gustaría que ustedes estén con los pacientes que están hospitalizados. Sí, en ese horario quisiera que estén, de 7 a 9 de la mañana. ¿De acuerdo? Ya, Doc, pero eso sería todos los días, porque justo no, o sea, no chocaría con los lunes y miércoles y jueves porque tenemos cardiología a las 7. Todos tienen ahí, a esa hora. Eh, por el momento sí, o sea, estaríamos libres los martes y los viernes. O sea, no tenemos nada de esas horas. Ya. Martes y viernes. Bueno, los martes y viernes entonces no habría problema que estén de 7 a 9. Ajá, los ¿Y el resto otros. de días a qué hora se liberan? El lunes sí es complicado, ¿no? Porque tenemos casi todo el día clase. De ahí estaríamos libres los miércoles y jueves desde las 8 hasta las 12. Ya, entonces se incorporarían a las 8 de la mañana. ¿Sí? A las 8 de la mañana se incorporarían ustedes, o 8 y cuarto, dependiendo. Tienen online clases, ¿no es cierto? De 7 a 8. Sí, Entonces va a ser difícil que lleguen a las 8 y desde las casas. Ajá. Entonces, por el momento, hasta que ustedes se organicen con respecto a en las mañanas, hagamos solamente los martes y jueves que ustedes mencionan. ¿De acuerdo? ya, doctor, sí. Ya. Y también le iba a comentar, ¿cuántos nomás
podríamos ir para ya mandarle los grupos, solo de 2. Sí, sí, doctor. Si llevamos más gente, nos matan. Nos se van a dar cuenta y nos matan. Primerito muere el tutor y después mueren ustedes. Ya, doctor. Y una última cosita, el aula virtual no sé por qué, pero se nos desactivó, no nos aparece ninguno, como que estamos matriculados. De verdad. Así porque desapareció también, de verdad. Yo ya lo tenía grabado y desapareció todo la pantalla anterior. Sí, es verdad. Déjeme preguntar a la secretaria de la facultad para ver qué ha pasado. O si no, damos nuevamente chance de que se matriculen otra vez y comenzamos nuevamente. ¿De acuerdo? Sí, doc, porque también, o sea, eso me decía un compañero, para crear solo un aula en el Teams y añadirle a usted, y para evitar que tenga que estar programando las clases, y solo iniciamos por ahí el aula, o sea, la clase. Exactamente. Eso Ya, mismo hice, pero no sé qué pasó, se borró. Se borró. Entonces creo que nos desaparecieron a todos de ese link que ya estaba programado para recibir ya todos los martes. No sé la verdad qué pasó. Y debe ser por eso. Déjeme preguntar al ingeniero, ¿sí? ya, doctor, entonces le digo a mi compañero que crea nomás el aula en el Teams, es que solo en el Teams nos aparece como, o sea, como un grupo, y ahí nos podemos igual ingresar, y ya no tiene que estar programando usted las clases. Ah, bueno. Entonces créele ya. Yo solamente entro. Ya, doctor, Perfecto. ya que la añado. Listo, Ya, doctor. doctor. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno. Listo, doctores. Nos vemos entonces. ¿Cuántos están? Porque no me sale el número aquí. 3, doctor. ¿Estamos completos? Sí, somos 23. Ya, estamos completos entonces, doctor Luis. Sí, doctor. Ya. Listo, doctores. Nos vemos la próxima semana. Hasta Ya, luego. muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Doug. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.